este versículo 10 comienza con una pregunta. Comienza con una pregunta que dice: Señor, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Hermanos, yo pensando en esto, en que en el medio de su oración, Esdras hace una pregunta. ¿Qué diremos después de esto? Cuando lo hemos pasado mal y cuando reconocemos que eso ha sido producto o consecuencia de nuestras malas decisiones y de nuestro estilo de vida. Pero ahora estamos delante de Dios. ¿Qué diremos después de esto? Es decir, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Yo tengo que preguntarme, ¿de qué manera yo puedo reaccionar frente a esta situación? ¿Seguir igual? ¿Seguir igual? ¿Seguir haciendo lo mismo? ¿O qué actitud debo tomar? Actitudes versus decisiones. Actitudes son internas. Son la animosidad con que yo enfrento el momento que vivo. Esa es esa actitud. ¿Con qué ánimo yo enfrento el momento que estoy viviendo? ¿Qué actitud debo tomar entonces? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué decisión tomar? Yo tengo que pensar qué es la decisión que yo debo tomar. ¿Cuál? Estamos hablando del cuestionamiento, ¿cierto? Que uno debe hacerse, de las preguntas que uno debe hacerse a sí mismo. ¿Qué hacer? ¿Qué decisión tomar? ¿Cuándo tomar la decisión? También es importante, porque a veces uno queda impactado y se cuestiona, se hacen las preguntas, reflexiona, pero posterga la decisión. Algunos dicen, no estoy preparado para tomar una decisión ahora. Hermanos, el mejor momento para tomar una decisión es cuando uno tiene plena conciencia de una situación. El mejor momento para tomar una decisión es cuando uno realmente está delante de Dios. El mejor momento. Porque después se enfría, se distrae la mente. Comienzan las cosas domésticas a ocupar nuestros pensamientos y lo que por un momento tuvimos tan claro, poco a poco comienza a disminuir el efecto. Por eso que es importante lo que está haciendo Esdras. ¿Qué pues diremos? Ahora, cuando uno está en esto, debe tomar una decisión. ¿Cuándo hacerlo? ¿Ahora, más adelante o nunca? Fíjese la secuencia. ¿Hoy día? ¿En tiempo más? ¿O me quedo como estoy? Quiero decirle, hermano, que cuando Dios nos confronta, es porque Dios también cree en el potencial que tenemos. Dios cree que podemos cambiar. Es más, Dios puede cambiarnos. Pero tenemos que darle la oportunidad a Dios. Porque toda crisis, hermanos, es oportunidad de cambio. Toda crisis. Sinceramente. Siempre cuando un ser humano pasa por una gran crisis, también ese momento es la oportunidad de cambiar. Y dijimos hace algunas clases anteriores, dijimos que el sufrimiento nos cambia, pero no necesariamente para bien. Eso depende de nuestra actitud. Pero siempre, toda crisis es una oportunidad de cambio. ¿Cuántas crisis yo necesito para cambiar?
Hay personas que necesitan más de una. Hay personas que con una es suficiente y lo ven como una oportunidad de cambio. También toda crisis es un buen momento para comenzar algo nuevo. Toda crisis es un buen momento para comenzar algo nuevo. Alguien dice, cuando yo estoy hundiéndome, qué bueno es tocar fondo. Porque cuando toco fondo puedo impulsarme a salir. Entonces yo tengo que saber en qué momento toco fondo para poder comenzar algo nuevo. También dentro de estas reflexiones que el Señor me llevaba a hacer, toda crisis es para repensar cómo he estado dirigiendo mi vida. Repensar cómo yo he estado dirigiendo mi vida. Porque muchas veces, ahí me parece el hermano David Ormachea dice que no hay pecado que el hombre no pueda racionalizar. O en otras palabras, no hay pecado o no hay conducta que el hombre no pueda justificar por alguna razón. Siempre encontrará la razón de hacerlo. Entonces, cuando yo he tenido un estilo de vida, de alguna manera, esa forma de vivir me ha llevado también a mí a aprobarlo, a aprobar esto. Si yo lo desaprobara, no lo habría hecho tal vez. Pero yo he llevado una vida aprobada por mí, pero sin embargo eso me ha llevado a una crisis. Por lo tanto, yo tengo que ahora repensar cómo yo he llevado mi vida, porque he visto el triste desenlace de ese estilo de vida, cómo he terminado. Entonces, siempre las crisis me deben llevar a repensar cómo he estado dirigiendo mi vida. También, toda crisis es para hacer un borrón y cuenta nueva. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son. Entonces, es la oportunidad de yo hacer un borrón y comenzar otra vez. Será un proceso, pero vale la pena. Hay una palabra que se está usando ahora, aún no existe en el diccionario que tengo en mi casa, tal vez el diccionario es muy antiguo, pero es la resiliencia. ¿Ha escuchado ese término? Ser resiliente. Y esto apunta a una reingeniería de juntar, ¿cierto?, las cosas y volver a construirse o reconstruirse. Es posible que yo tenga que hacer una reingeniería de mis hábitos. Tenga tal vez que yo confrontar la cultura que yo vivo. Cuando hablo de hábitos, estoy hablando de cosas que uno puede modificar, que ha incorporado en su forma de ser, pero que no le ha dado los buenos resultados. Yo tengo que cambiar mis hábitos. Cada uno tiene una rutina diaria. Trata de cumplirla. Esa rutina es el producto de una elección y de decisiones. Pero tal vez yo tengo que modificar los hábitos, redistribuir mi tiempo. ¿Cuánto estoy invirtiendo en el tiempo? De tiempo, por ejemplo, mi tiempo devocional, mi tiempo de oración, mi tiempo de lectura de la palabra. ¿Cuántos minutos? Mi tiempo de trabajo, mi tiempo de viaje, mi tiempo de recreación, mi tiempo de descanso. Tal vez yo tengo que replantear la distribución de mi tiempo, mis hábitos. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de algo que uno lo hace ya. Lo hace porque lo ha hecho siempre. Modificar cultura es mucho más difícil que modificar hábitos. Cuando hablamos de modificar cultura, estamos hablando casi de modificar la personalidad.
¿Se da cuenta que es un tema profundo? Es una confrontación profunda, pero estoy diciéndole a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer? En ese preguntarme, yo estoy replanteándome. Aquí yo estoy yendo con todo. Porque en verdad, hermanos, uno tiene que asumir esto de que no puede caer en lo mismo. Tengo que replantear mi estilo de vida. Tengo que evaluar los recursos que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Tengo juventud, tengo salud, tengo conocimiento, tengo experiencia, tengo preparación, tengo dones, tengo talentos, he desarrollado habilidades. Yo tengo que replantearme todo eso. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? ¿O tengo solo plata? ¿O ni siquiera eso? Claro que sí. Porque por la gracia de Dios, eso es lo que tenemos como para enfrentar nuestro futuro con nuestra nueva forma de vivir. Eso es. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero eso es. Yo tengo que evaluar entonces mis recursos. ¿Qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? La gran pregunta. ¿A quién le está preguntando? A Dios. Wow. Interesante, hermanos, que esta oración está llena de una honestidad delante de Dios. Él está preguntándole, Señor, más adelante hace dos preguntas más, pero son diferentes en cuanto a contenido. Aquí percibo que la gran pregunta que él le hace a Dios es que Dios le ayude a entender cuál es el camino que debe tomar. Consulta con honestidad a Dios. Hermanos, la oración más eficaz es la oración sincera. No depende de cuántas horas usted esté de rodillas, sino de cuánta honestidad y sinceridad usted ponga en su oración. Esa oración, se lo puedo decir con conocimiento de causa, que esa es la oración que Dios responde. Esa es la oración eficaz. Preguntarle a Dios en oración. Antes de ir a otros, personas, líderes, gente sabia, gente importante, gente con experiencia, Esdras le está preguntando a Dios. Porque a veces hay hermanos que dicen, mire, ¿sabe qué? Le voy a preguntar a este hermanito. Después le pregunta a este otro hermanito, después le pregunta a este pastor. Pero si no le gusta lo que dice este pastor, va y consigue otro pastor. A mí me ha pasado. Una vez un hermanito me dijo, pastor, yo quiero que usted me aconseje en esto. Le dije, hermano, este es el consejo. No le gustó. Entonces fue a otro pastor. Y ese pastor también le dio un consejo y dijo, ¿sabe qué? Voy a tomar su consejo. Pero en el fondo, hermanos, pareciera ser que él quería escuchar un consejo que le guste. Y a veces no se puede. No siempre los consejos son del gusto del que los necesita. Esdras fue a Dios y a él le preguntó, Señor, ¿qué haremos?
también es importante en este instante, en la vida de Esdras, reconocer que el resultado de una oración sincera es siempre el inicio de un proceso de cambio. Siempre el resultado de una oración sincera es el inicio de un principio de cambios. ¿Cuántos creen eso? Sí. Yo no sé qué va a pasar en el proceso. No sé si voy a llorar, no sé si voy a reír, no sé si voy a pasarlo bien, no sé si voy a recibir, no sé si tendré que dar, no lo sé. Pero sí, siempre, después de una oración sincera, es el inicio de un proceso. Y depende de nosotros la actitud que tengamos ante ese proceso. Porque en el fondo es decirle, Señor, tú me encauzarás, tú me guiarás. Tú, Señor, usarás las circunstancias. Porque a veces tenemos la actitud de discriminar las circunstancias. Pero cuando uno ora a Dios sinceramente y le pregunta, Señor, ¿qué haré? Dios se encarga de usar las circunstancias que Él pone en nuestro futuro para llevarnos al proceso de perfeccionamiento. Todos queremos crecer, todos queremos alcanzar madurez, pero siempre los procesos para alcanzar madurez y crecimiento espiritual tienen que ver con los sistemas o la metodología pedagógica que Dios diseña para cada uno de nosotros. Y esto comienza cuando hemos orado sinceramente a Él, preguntándole, Señor, ¿qué haremos? Interesante. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo por lo menos veo eso en la actitud de Esdras. Veamos ahora 7 pasos que tienen que ver con la evolución y la solución del proceso de Esdras. Hermanos, Esdras, al final de este capítulo, en el capítulo 10, viene una operación masiva, producto de un arrepentimiento masivo, de una decisión masiva, que comenzó con un hombre quebrantado delante de Dios, que fue Esdras. En la oración de Esdras, nosotros en estos versículos finales, vemos versículos 10 y 11 como número 1, que hay que asumir la responsabilidad por el problema. Asumir. ¿Qué está diciendo Esdras? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Esdras no era uno de los que lo había hecho, pero la identidad de Esdras con su pueblo lo está llevando a una empatía en la situación y definitivamente él le está diciendo a Dios, Señor, nosotros hemos dejado tus mandamientos. Yo asumo también mi grado de responsabilidad. Sí. Y es lo que corresponde. Eso es reconocer la falta, aunque él no lo hizo. Reconoce también una identificación. Porque en realidad, hermanos, la actitud, por ejemplo, de Adán, dijo la mujer que me diste. Después de eso ya el Señor no tuvo nada más que hablar con Adán.
Recién tuvo que hablar con Eva. Pero en el caso de Esdras está tomando la responsabilidad, asumiéndola. En una familia, cuando hay un fracaso, cuando hay conductas, cuando hay situaciones vergonzosas dentro de esa familia, hermanos, lo que Esdras nos está enseñando, está diciendo, Señor, nosotros como familia hemos fallado. Es diferente el enfoque. Asumir la responsabilidad es hacerlo personal. Pregunta, ¿qué tan dispuesto estoy para identificarme con los errores de los tuyos y confesarlos como tuyos? No es fácil, pero Esdras nos está enseñando lo importante aquí, asumir. Entonces debemos asumir la responsabilidad por el problema. Número 2, reconocer el problema, declararlo explícitamente. Declararlo explícitamente. Señor, nos hemos portado mal. ¿Mal en qué? Bueno, tú sabes, Señor. Sí, yo lo sé. Pero yo quiero saber si tú estás consciente de lo que tú sabes que yo sé. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de oraciones tan vagas, nos hemos portado mal, ¿cierto? En situaciones de crisis grandes no sirven. Uno tiene que asumir el problema y tiene que ser explícito en reconocer el problema. Pan, ¿sí? Con detalle. Una persona una vez se le comprobó adulterio. Entonces, cuando se conversó el tema, dijo esta persona, no, que esta persona le falló a su esposa. Le falló a su esposa. Pero nunca quiso decir con su boca cuál había sido la falla, de qué forma le había fallado. Tal vez la esposa dijo, bueno, tengo que entender, ¿cierto? Asumir que él está reconociendo. ¿Él está reconociendo? No, está simplemente diciendo, te fallé. Porque no es lo mismo decir te fallé que decirle te fui infiel. Sí. Entonces Dios sabe, pero Dios quiere que uno también sepa lo que Él ya sabe. Y dependiendo de eso, ahí o metemos tijera en el problema o simplemente le decimos, Señor, este es mi problema. Esto fue lo malo, esto fue mi error, esto fue lo que yo hice. Gloria a Dios. Esdras tiene esto. Fíjese, ¿cuál había sido la cosa? Dice, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste, versículo 11, por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la injusticia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Entonces aquí en este texto está Esdras reconociendo
que Dios les dijo, la tierra donde ustedes entran es tierra inmunda. ¿Y por qué es inmunda? Porque la gente que allí vive ha hecho cosas que la han dejado en esta condición. Han hecho cosas abominables. La vara de la santidad de Dios es muy alta, pero Dios es el dueño de la tierra. Entonces Él dice, yo estoy entregándote una tierra, pero esa tierra está en esta condición. Y está en esta condición de inmundicia porque la gente que vive allí, ha sido abominable para mí. Entonces, ahora pues, ¿cuál era específicamente, cuando hablamos de reconocimiento explícito, cuál es específicamente? El versículo 12 lo dice. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni de sus hijas tomarás para nuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿cómo se garantiza? ¿Cómo se garantiza prosperidad? Fíjese en el versículo 12, prosperidad permanente. ¿Cómo se garantiza ser fuerte? ¿Cómo se garantiza comer el bien de la tierra? ¿Y cómo se garantiza que yo la puedo dejar por herencia a mis hijos para siempre? Justamente obedeciendo lo que Dios establece. Sencillo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay personas que, la otra vez hablábamos del liderazgo. Liderazgo líder es una persona que puede entender la dimensión del problema, pero que a su vez puede sintetizar en la definición lo que es ese problema y además de eso tener conciencia de la solución de ese problema. Porque cuando uno conversa a veces nos vamos por las ramas, ¿cierto? Nos vamos por el ladito. Pero ahora estamos hablando de lo que significa estar delante de Dios. Y Esdras está reconociendo explícitamente que habían fallado en estas instrucciones. Entonces, como habían fallado en las instrucciones, ellos no podían gozar de prosperidad, no podían ser un pueblo fuerte, no podían comer el bien de la tierra y no podían dejar esa tierra por herencia a sus hijos. ¿No les parece que hoy día también ocurre mucho de esto? Personas que no prosperan, personas que no tienen familias fuertes, personas que no comen bendición, que siempre están escasos, y personas que no tienen nada que dejarle a sus hijos. Esta es como una clave, ¿cierto? Si yo me aplicara este test en mi propia familia, yo creo, hermanos, que de alguna manera esto podría inspirarme a que cambie mi presente y mi futuro. Y no solo por mí, sino por aquellos que vienen detrás de mí. Eso es importante. Aquí no tiene que ver la política, no tiene que ver la economía del país, no tiene que ver circunstancias, nada. Aquí estamos hablando de lo que Dios promete y garantiza. Si quiere, me acompaña a Deuteronomio capítulo 7.
Vamos a ampliar un poco esto que está reconociendo Esdras. Dice Deuteronomio 7, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, contratos, ¿cierto? De ningún tipo. Ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás, esto es lo importante, esto es lo que está reconociendo Esdras. No emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Porque, aquí está la razón, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas, si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la casa de Faraón de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, ¿se da cuenta la envergadura de todo esto? No eras mejor que otros. Eres el más insignificante, pero Dios te amó. Por lo tanto, ese amor, estamos hablando de los sentimientos de Dios con los suyos. Qué glorioso. Entonces Esdras no puede orar de otra forma. Él está quebrantado, haciéndole la gran pregunta a Dios, pero también él está asumiendo y reconociendo explícitamente cuál había sido la falla. ¿Se entiende ahora un poco más? Reconocer el problema, declararlo, es importante. Pregunta: ¿eres evasivo cuando estás delante de Dios o eres explícito para reconocer tus fallas? Importante, ¿eh? Porque esto nos enseña esta palabra. Número 3. No culpa a Dios. Versículo 13
Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras. ¿Cuál ha sido la causa de todo lo que les ha sobrevenido? No es de Dios, sino ha sido la causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado. Ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Dios no es culpable de lo malo que nos pasa. Por favor, aquí tome este archivo y póngale borrar. Dios no es culpable de lo malo que me pasa. Elimine eso. A veces la gente que no teme a Dios, gente que no sirve a Dios, gente que no conoce a Dios, culpa a Dios de lo malo que les pasa. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me castigas así, Dios? Dios te dice, Dios no es culpable de lo malo que te pasa. Nunca. Importante reconocer esto. Tan sencillo como esto. Cuando llueve, todos se mojan. Menos los que usan. Había una propaganda antigua, ¿cierto? Pero ya, paraguas, ¿cierto? Paraguas. Pero cuando uno se sale del paraguas, se moja. Si está bajo el paraguas, no se moja. ¿Qué tengo que hacer yo? Asumir que mientras estoy habitando al abrigo del Altísimo, estoy morando bajo la sombra del Omnipotente. Y yo puedo decir, Jehová, ¿cierto? Diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cierto? Pero si usted no habita al abrigo del Altísimo, ni mora bajo la sombra del Omnipotente, usted no puede decirle a Dios, tú eres mi refugio o mi castillo. Ni eres el Dios en quien estoy confiando. Por lo tanto, Él no me librará del lazo del cazador, ni de la peste destructora, y tampoco debajo de sus alas, porque no estoy allí, estaré seguro. Sencillo. Si yo estoy bajo sus alas, Él me cubrirá. Hermanos, y aunque para el ojo del hombre la cobertura de Dios me haya llevado a vivir procesos dolorosos, aún así yo seguiré confiando en Dios. Seguiré confiando en Dios. Seguiré creyendo que Dios me ama y que Dios tiene siempre lo mejor para mí. Que es solamente un proceso, que es solamente un instante ante la eternidad que Dios me ofrece. El apóstol Pablo escribe esta leve tribulación momentánea y lo había pasado mal mucho tiempo, en azotes, cárceles, naufragio, muchas cosas, hambres, pero sin embargo él está consciente de que lo que tiene en Dios es mucho mejor siempre. Qué bueno. Entonces, aquí él no culpa a Dios. Dios no es un Dios vengativo, sino misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Pregunta,
¿tiende usted a pensar en que todo lo malo que a usted le pasa viene de parte de Dios? Es bueno hacernos este chequeo, ¿cierto? Que no podemos culpar a Dios. No culpe a Dios. Es más, no se enoje con Dios. ¿Ha conocido personas? Yo he escuchado a veces en ignorancia y me da como temor eso. Yo me enojé con Dios por esto. Me da pena esa persona, porque tiene un doble problema. Porque Dios es Dios. Y su palabra me revela de que Él es un Dios misericordioso. Número 4. Agradezca a Dios. Agradecer a Dios por su misericordia. Dice versículo 13: Tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Si Dios es tan justo, 100% justo, debería Dios retribuirnos en castigo de acuerdo a nuestros delitos, ¿cierto? Debería ser así. Sin embargo, aquí Esdras está reconociendo algo importante, interesante para nosotros también, porque dice que Él no castiga de acuerdo a nuestras iniquidades. Hay un Salmo 103. Dice, versículos 8 al 11, misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es Jehová. Esta palabra clemencia, no sé si usted con qué la asocia, cómo la puede definir. Pero la clemencia es un atributo que tiene un juez. Un juez, cuando tiene delante de él a una persona que se le ha comprobado el delito y de acuerdo a ese delito tiene una pena. Sin embargo, por alguna razón, por alguna circunstancia, ese juez decide aplicar clemencia. Esa persona es culpable y merece ese castigo en proporción a su culpabilidad. Sin embargo, este juez aplica este atributo que él tiene de la clemencia y le rebaja la pena. Fíjese, la definición de clemencia, según el diccionario, dice, es virtud que modera el rigor de la justicia, inclinando al perdón. Entonces, cuando yo me presento delante de Dios y le reconozco mis delitos, delante de Dios juez, y le reconozco los delitos, sí, yo puedo, cuando le reconozco, puedo apelar a la clemencia. Porque la Biblia define a Dios como un Dios clemente y misericordioso. Pero si yo no reconozco el delito o le bajo el perfil al delito, ¿qué pasa? ¿Habrá clemencia allí? No puede haber, porque Dios es un Dios justo que conoce todo. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho
con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gloria a Dios por tener a este Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No sobre los perfectos, sino sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Se da cuenta? La compasión de Dios. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Hermanos, pregunta: ¿es usted una persona agradecida de la forma en que Dios le ha tenido misericordia? ¿Está consciente de que Dios actúa de esta manera? ¿Cómo reaccionar cuando nos damos cuenta de que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados? Cuando tomamos conciencia de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Seguir en lo mismo o cambiar? Número 5. Comprométase al cambio. Comprométase a cambiar. Dice el versículo 14: hemos de volver. Este texto tiene dos preguntas. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿Volveremos a hacer lo mismo? ¿Volveremos a vivir de esta forma? ¿Volveremos a cometer los mismos errores? ¿Se da cuenta? O sea, él se pregunta delante de Dios: Señor, ¿volveré yo a hacer lo mismo? En el fondo, él está asumiendo un compromiso. Mire, yo le animo a que usted haga algo con su vida espiritual. Evalúe los beneficios de haber estado viviendo de acuerdo a los preceptos de Dios. Estos beneficios que vimos hace unos versículos atrás. De vivir bien, de comer de la tierra, de ser próspero y de dejar herencia. Evalúe eso y evalúe ahora su propia vida. Evalúe su propia vida. Haga una lista de las cosas que usted debe cambiar y comprométase con eso delante de Dios. ¿Cómo podemos llamarle a esto? Decisiones. Haga promesas, haga un compromiso, haga un juramento o borre todo lo anterior y mejor conviértase. Yo necesito convertirme en esto porque esto todavía es una debilidad grande en mí. Claro. Yo necesito convertirme de todo corazón en todas estas áreas que de alguna manera ha sido un problema en mi vida espiritual. ¿O estoy hablando cosas que no corresponden?
Eso es lo que está haciendo Esdras. Esdras está diciendo, Señor, ¿volveremos nosotros a emparentarnos con ellos? O sea, ¿volveremos a cometer lo mismo? La segunda pregunta que él hace, dice, ¿no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedare remanente ni quien escape? La pregunta que está diciendo acá, Señor, aquí hay sentimientos tuyos, hay emociones tuyas. Si una conducta indigna a Dios, el cambio de esa conducta puede alegrar a Dios. Si la Biblia dice que Dios se alegra y también dice que Dios se entristece, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Significa que tú puedes entristecer o mantener alegre a Dios con las decisiones, con las acciones y las cosas que tú haces. Estamos en un proceso, pero es interesante tomar conciencia de esto, de que uno necesita comprometerse a cambiar, a superar aquellas cosas que no alegran a Dios. Cuando habla, dice, de no te indignarías. Una persona que está indignada, ¿cierto? Es una persona que está molesta, enojada. Pero cambiemos esa emoción tan fuerte, negativa, cambiémosla por una emoción fuerte pero positiva, de gozo y de alegría, de aprobación, de satisfacción. Cuando cierto personaje viene de rodear la tierra y de andar por ella, ¿se recuerda? Dios, orgulloso, contento, satisfecho, agradado, dijo, ¿y te fijaste en Job? ¿No hay otro como él? Sí, dijo, sí lo conozco. Yo sé que tú lo tienes cercado. Pero yo sé por qué Él es así contigo. Porque tú lo tienes bendecido. O sea, Él lo hace por interés. Pero quítale todo, a ver si no reniega contra ti. Fue la prueba, ¿cierto? Este diálogo divino, celestial. No sé en qué parte del cosmos ocurrió. Pero sin embargo, él había venido y rodear la tierra y saber de que había una persona allí íntegra. Pero él dijo, pero quítale lo que tiene, lo que le has dado, a ver si no reniega. Pero Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Se da cuenta, hermanos, de que en nosotros debe existir esta actitud de mantener el corazón íntegro y procurar siempre agradar a Dios, alegrar su corazón? Número 6, reconocer su justicia. Reconocer su justicia. Versículo 15 dice, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo. Tú eres justo. La mejor justicia de Dios o la mejor justicia es la de Dios. Siempre la justicia de Dios será mejor que la justicia de los hombres. Nosotros estamos en este mundo terrenal, pero por sobre todas las cosas
Dios es justo. Amén. Y aunque en la tierra vivamos injusticia, Dios nos hará justicia. Es importante, hermanos, reconocer que en su justicia, por lo tanto, debemos descansar. Debemos descansar. Cuando yo hablo de esto, debemos tener paz en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Dios es justo. Debo reconocer que Dios es un juez justo. Además de eso, debemos reconocer con esto que debemos dejar la justicia en las manos de Dios. Yo diría que usted puede recurrir a los tribunales humanos y debe hacerlo, pero no debe poner su confianza y su esperanza en esa justicia. Hoy día hay una insatisfacción profunda en Chile y en muchas partes más de injusticia. Sabe que hay leyes, se aplican, pero hay otras instancias superiores de intervencionismo en cómo se aplican las leyes. Y hay personas que no aceptan que se les aplique justicia y van a las cortes internacionales a denunciar la injusticia que supuestamente hubo por la aplicación de la justicia. Pero cuando decimos, tú, Señor, eres juez justo, estoy diciéndole, Señor, yo dejo esto en las manos tuyas. Una vez una hermana sufría abuso, sufría violencia intrafamiliar. Yo le dije, haga lo que usted estime conveniente de demandar y denunciar, pero antes que eso, denúncielo al Señor. Dios lo va a tratar. Dios va a tomar las circunstancias para tratarlo. Denúncielo a Dios y esperemos. Y ella decidió, yo dije, ¿qué quiere hacer? ¿Ir a la justicia humana o ir a la justicia divina? Tome la decisión de ir a la justicia humana, pero deje esto también en las manos de Dios. Dios lo va a hacer. Romanos 12 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Las ascuas de fuego son un ardiente sentido de vergüenza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tú intervienes haciendo justicia, la justicia de Dios no interviene. Cuando tú no pones tus manos para tomar la justicia, ahí sí la justicia de Dios interviene. Porque Él es un juez justo. Reconozca la justicia de Dios. Y finalmente, número 7, presentarse humilde ante Dios. Presentarse humilde ante Dios. Fíjese cómo termina este capítulo. Henos aquí, delante de ti, en nuestros delitos. Señor, aquí estoy delante de ti con toda mi responsabilidad, mi culpabilidad por lo que he hecho. No parados en la soberbia, no parados en la arrogancia,
Si hay algo que a Dios le molesta, es la oración religiosa, arrogante, donde una persona reconoce sus propios méritos, en lugar de esperar que Dios sea el que apruebe su vida. Hay un pasaje interesante en Lucas capítulo 18. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. 2 personas van al templo a orar. En nuestros cultos de oración vienen varios hermanos a orar, ¿cierto? Varios. Pero es interesante lo que hace el Señor Jesucristo para ver cuáles son las motivaciones o con qué actitud una persona se presenta ante Dios. Y Él dice, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta forma: bendito Padre Celestial, Creador, etc. Te doy gracias, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Te doy gracias porque no soy como este. Aleluya. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, como este publicano. ¿Se da cuenta? Ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué te parece? Y además de eso, soy pero fiel con el diezmo. No es un diezmo inventado, es real, honesto. Revisa mi contabilidad, Señor, y te vas a dar cuenta de que mes a mes el diezmo es exacto con respecto a lo que yo recibí durante ese mes. Pero mire, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, su vista hacia abajo. No quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se da cuenta? Eso está haciendo Esdras. Está no queriendo alzar los ojos y está en esa actitud, Señor, tennos misericordia. Señor, aquí estamos delante de ti en nuestros delitos. Porque no es posible, dice, estar en tu presencia a causa de esto. Esdras reconoce que hay algo que se interpone en esta comunión que él anhela tanto con Dios. Hermanos, comenzamos este estudio con la pregunta, ¿cierto? El replantearme, el hacer una reingeniería, de ver cuán resiliente soy frente a lo que he vivido, pero ya no quiero seguir en esto, no quiero seguir. Por lo tanto, ahora yo estoy confrontado a tomar decisiones. Cuando las tomo, lo ideal es hacerlo hoy y no dejarlo para mañana, porque mi mente está lúcida, está iluminada. He tomado conciencia de mis errores, de mi trayectoria. Por tanto, en este momento que tengo tanta luz acerca de lo que
de lo que necesito y de lo que yo he hecho, que es este el momento como para decirle, Señor, sé propicio de mí, porque soy pecador. No puedo estar delante de ti. No es posible estar en tu presencia con esto que yo he vivido. Entonces, cuando estamos delante de Dios, debemos también ser conscientes. Honestamente, cuando estamos delante de Dios, debemos ser conscientes de lo que somos y de lo que hemos hecho. Y eso, hermanos, nos va a ayudar. ¿Cómo termina la historia? Dice, te digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Oramos a Dios por este tiempo. Señor y Padre nuestro, bendecimos tu glorioso nombre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña a asumir nuestra responsabilidad en lo que hemos hecho, a reconocer el problema y no culparte a ti, Señor, agradecer tu misericordia. En esta mañana, Señor, yo creo que cada uno de nosotros tomará una decisión en alguna área de su vida. Señor, reconocemos que tú eres un Dios justo, pero también eres clemente y misericordioso. Aquí estamos delante de ti, Padre, tal como somos, y tú sabes lo que hemos hecho. Señor, con humildad, inclinamos nuestra cabeza, reconociendo, Señor, que te necesitamos. Te doy gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en el día de hoy. Tu bendición alcance a cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.